Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 5 minutos. Se percibe, parece ser humo en el ambiente, pero lo mismo, un calor sofocante todavía, 35 grados, al menos aquí en Ciudad Capital, Asunción del Paraguay. Así arrancamos hoy Crimen y Castigo. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Iván Leguizamón, un gusto de vuelta a reencontrarnos. Cada día estamos en vivo de 6 a 7 de la tarde y la repetición se emite también de lunes a viernes de 22 a 23, siempre aquí por ABC TV. Ahí ya tienen en pantalla el número de WhatsApp al cual pueden escribirnos, 0971 444 200. Pueden empezar a comunicarse con nosotros a partir de ahora. Diego Ramón Vera Rivarola tenía 28 años de edad. Estaba a punto de cumplir 29. Este 21 de febrero, en menos de un mes, en 3 semanas, iba a cumplir 29 años de edad. Tenía toda una vida por delante, un muchacho joven, fuerte, trabajador, muy querido en su comunidad. En Encarnación, la capital del departamento de Itapúa, el 10 de junio del año pasado, Diego iba caminando con su novia, iban de la mano, en plena ciudad de Encarnación, en un barrio de la capital del departamento de Itapúa. De repente, a la pareja, a la joven pareja, le pasa una motocicleta. Un muchachito menor de edad, un adolescente de 16 años. No se entendió bien si en realidad le quiso chocar, le quiso asaltar o le piropeó a la novia de Diego. También hay datos de que antes de ese episodio ya había una especie de enemistad entre Diego y el muchachito que por poco y no los arrolla a él y a su novia. Va en de tabupio, le dijo Diego. ¿Qué te pasa, será? Le reclamó. El muchachito que estaba sobre la moto respondió: de a tu va eres manosepio, de tabupio, de ajata yundeina tumba epio, tabucho. Insultos van, insultos vienen. La novia de Diego trata de calmarlo, le dice: amor, tranquilízate, no vale la pena. Diego estaba defendiendo lo suyo, estaba defendiendo a su novia, estaba defendiendo la dignidad de ella y estaba simplemente respondiendo a una ofensa, a una agresión totalmente infundada, traicionera, de la nada, que nunca fue provocada en ese momento. Se calmaron los ánimos y Diego siguió caminando con su novia y el muchachito de la moto le dice: ajata yundebe. Ese muchachito de 16 años se adelanta y se va y alza al biciclo a su hermano mayor, quien en ese momento tenía 17 años y que en un mes más iba a cumplir la mayoría de edad, los 18. Unos metros más adelante, Diego y su novia son nuevamente emboscados por la misma motocicleta roja, pero esta vez ya con 2 ocupantes. Ambos hermanos bajan y directamente agreden a Diego. Diego se defiende como puede, pero eran 2. Él estaba solo. Le empiezan a pegar, la novia no puede reaccionar. Hace muy poco, lamentablemente. Diego también se defiende como puede. Hasta que finalmente la víctima cae al pavimento y golpea la cabeza contra el cordón y golpea la espalda contra el suelo. Una vez en el piso, Diego siguió
siendo agredido brutalmente. Patadas, golpes de puño, de todo. Noqueado, desorientado, prácticamente agonizando. Diego trata de reincorporarse y no puede. Su novia estalla en gritos. Los dos cobardes agresores suben de vuelta a su moto y escapan. Este es el testimonio de la mamá de Diego, que van a ver y van a escuchar, y que fue logrado por el canal itapuense Itapúa en Noticias, un medio de prensa de referencia de la zona sur del país. ¿Saben qué pasó con Diego antes de ver y escuchar a su madre? Fue atendido, se priorizó su salud, lo llevaron al hospital. Rápidamente empezó a experimentar un deterioro. Después sus familiares se acordaron de hacer la denuncia, lo hicieron. Intervino la fiscala María del Carmen Palazón. En 48 horas, Diego había empeorado notablemente. Había sido a raíz de la agresión, le afectó, le desvió la columna vertebral y lo peor de todo, se le formó un coágulo de sangre en el cerebro. Diego fue traído a Asunción, estuvo internado en el Hospital del Trauma, ex Emergencias Médicas. Casi 2 meses lo tuvieron aquí en Asunción. Al cabo de esos 2 meses le dieron de alta al pobre muchacho, que quedó en estado vegetativo, como un bebé, muerto en vida. Así se lo llevaron sus familiares de vuelta a Encarnación. Diego, pese a que cayó a un estado de inconsciencia tal vez, luchó y luchó y luchó, mes tras mes, con el apoyo de su familia. Trataban de estimularlo, trataban de recuperarlo. El daño era irreversible. Finalmente Diego murió. El deterioro en su salud, que fue ocasionado por aquella cobarde y brutal agresión, se cobró su vida. ¿Y de qué manera? Tan estúpida, tan idiota, tan inexplicable, tan irracional. 2 muchachitos muy gallitos, uno con antecedentes por hurto y el otro por posesión de drogas, menores de edad. Va, el oye, pues ay, güey, oñembo gallo, oñembo ídolo. ¿Eran acaso más varones por reventar a golpes a un joven? Vean y escuchen el testimonio de su madre, que fue conseguido por el canal Itapúa Noticias de Encarnación. Sí, pido justicia, porque uno de ellos salió en prisión domiciliaria, tiene uno de ellos. El otro está adentro y ahora supuestamente iba a ir a juicio oral, pero yo pido que vuelva ese a la cárcel, porque ellos en ningún momento se acercaron acá, nunca se acercaron a preguntar por él, ni que necesitaban nada. Es como si fuera que no existe Diego y no muestran arrepentimiento de nada. Y hay muchas pruebas que son ellos. Miriam, relatando un poco para que la gente también pueda saber qué fue lo que pasó. Y él corrió, él le corrió en moto 2 muchachos. Y de atrás le hicieron zancadilla, él cayó en el pavimento y ahí uno de ellos se subió encima y le pegó por la cabeza, por el piso y le reventó todo. Y así le dejaron ahí tirado. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo postrado en cama? Y hoy hace, 7 meses, 8 meses va a ser el 11 de febrero, 7 meses y pico. Bueno, luchaste mucho por tu hijo. Y de todo lo que pude hice por él realmente, y no sé por qué Dios le dejó, o sea que hasta acá llegó y se fue, sufrió muchísimo realmente, mucho intentamos por él, mucho hicimos por él y toda mi familia sufrimos.
y realmente Dios le llevó. Bueno, él estuvo en Asunción, luego le trajeron acá. Él estuvo 3 meses en Asunción, estuvo 1 mes en terapia y después volvió por neumonía, después le trajimos acá, se internó otra vez por neumonía, sufrió un montón, hasta este último él agonizó muchísimo, le llevé al hospital, cuando llegamos ya falleció. Bueno, ¿quiénes son los supuestos autores? Jimmy Gorelowski, no sé qué, y el otro es Mateo, su hermano, Gorelowski, algo así, no sé bien su Bueno, apellido. ¿van a pedir que se cambie la carátula, que pase a homicidio? Claro que sí, porque ahora sí homicidio, él estaba como por intento de homicidio doloso, ¿verdad? Y ahora tiene que ser homicidio. Bueno, pedí justicia para tu hijo. Justicia, y que me acompañe la gente, y que todo lo que le conocen a Diego, a mí, mi familia, que pidan justicia, que no quede impune esto, porque si no le puede pasar a otra persona. ¿Cuántos años tenía Diego? 28 años. ¿Esto cuándo pasó, señora? Ayer a las 2 de la tarde él falleció. Pero el hecho en sí. El 11 de julio del 2019. Jimmy Damián Goralewski Ocampos es uno de los 2 supuestos autores de este ahora homicidio. Él está recluido en el Centro de Rehabilitación Social Cerezo, la cárcel que funciona en el municipio de Cambuiretá, a 10 kilómetros de Encarnación. Su hermano menor, que ahora tiene 17, obtuvo medidas alternativas. Él está con arresto domiciliario, salió libre. La fiscala María del Carmen Palazón acusó por tentativa de homicidio doloso. Es decir, oyuca hacemos a jagüeres y cuayubeco han a manoma la mitad o manoma la caria. Cambien algo el escenario procesalmente hablando. Ahora que murió, se agrava la situación de los 2 chicos, uno de los cuales sigue libre. Ahora lo que debe hacer la Fiscalía es pedir seguramente la revocatoria de esas medidas para que un juez de la niñez ordene de vuelta la reclusión del sospechoso. El caso ya está para juicio oral, pero sé que tenía que debatir como tentativa de homicidio doloso. Ahora, durante el juicio, la Fiscalía va a pedir el cambio de carátula a homicidio doloso. ¿En qué cambia? ¿Se mantiene todo igual? ¿O puede por lo menos esta muerte significar un castigo un poco más severo para los verdugos de Diego? Le queremos preguntar al abogado Rodrigo Yodice, quien está en línea y gentilmente accedió a explicarnos algunas cuestiones jurídicas. Doctor Yodice, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván, a toda tu audiencia, y desde ya mis sentidos pésames para los familiares de esta pobre víctima. Doctor, ¿escuchó el relato de la mamá? ¿Tiene más o menos idea de lo que ocurrió? Sí, estuve escuchando también, estuve interiorizado a través de las noticias de lo que fue el suceso y bueno, la verdad que la pregunta es si cambia un poco o no la situación con motivo del deceso de la víctima. Ajá. En realidad voy a tratar de ser lo más didáctico posible para que la opinión pública pueda entender. A ver, doctor. Evidentemente estas personas, los autores o coautores del hecho de tentativa de homicidio doloso, por la condición de menor de edad al momento de realización del hecho, tenían una pena expectada máxima de hasta 8 años. ¿Por qué? Porque son menores de edad, se rigen por el Código de la Niñez y la Adolescencia, que entró a regir a partir del año 2001. El Código de la Niñez y la Adolescencia establece claramente que las penas privativas de libertad para las personas que son menores de edad al momento de realización del hecho tienen una sanción expectada máxima en los casos de crímenes hasta 8 años de pena privativa de libertad. Y también quisiera aclarar de que sea homicidio a grado de tentativa o, como ocurrió ya en este caso, homicidio consumado, la pena privativa de libertad hubiera sido siempre la misma. Esa es la realidad. Siempre hubiera sido máximo hasta 8 años en el caso de los menores
de acuerdo a la reprochabilidad de su conducta. Doctor. Sí, lastimosamente, yo acá lo que sí estoy observando es de que se produjo una circunstancia novedosa, entre comillas, en el sentido de que uno de los autores aparentemente adquirió la mayoría de edad, vamos a decir, en forma anterior a la producción del resultado de muerte de la víctima. Así mismo. A ver, doctor, ahí le quiero explicar. Sí. El caso ocurrió en junio del año pasado. Sí. Cuando eso, los supuestos autores tenían 16 y 17 años respectivamente. Cuando fueron apresados, ambos fueron encarcelados inicialmente, pero el de 16 años quedó con arresto domiciliario y el de 17 cumplió enseguida ya los 18, justo en ese lapso de tiempo, y fue derivado a la cárcel. ¿Por qué? Porque también tenía un antecedente por posesión de drogas. Ya cuando él estaba recluido, el mayor de edad, que cumplió 18, ahora se produce la muerte de la víctima de agresión. ¿Eso como que no cambia el panorama, doctor? Desgraciadamente no. Yo no, como operador de justicia, obviamente tengo que regirme únicamente por las normas que positivamente rigen en nuestro orden jurídico. Y en ese sentido quiero señalar que el artículo 5 del Código Penal establece que la sanción aplicable a un caso es la vigente al momento de la realización del acto. ¿Qué significa esto en términos claros y llanos? De que la pena prevista para quien infringe la ley, para quien realiza una acción que está penada en la ley como tal, la sanción es la que rige al momento de realización de esa acción. Y estas personas eran menores de edad al momento de realizar la acción. Es cierto, el resultado se da posteriormente, pero también el código dice que el tiempo de realización del hecho penalmente relevante es al momento de ejecutar la acción en los delitos de acción o al momento de abstenerse a realizar una determinada acción en los casos de delito de omisión. Y dice el código, sin que sea considerado el momento del resultado del hecho. Y ahí está el problema en este caso. Ahí está la trampita, doctor. Ahí está el problema, sí. A ver, yo le vuelvo a repetir, soy abogado, pero también soy ser humano, soy padre, yo entiendo perfectamente el dolor, el sufrimiento, el quebranto de esta familia, por la indignación social que puede generar que dos presuntos homicidas de un joven que evidentemente era un joven honesto, trabajador, con una vida por delante, bueno, que se ve truncada con motivo de una acción tan reprochable como esta, solamente puedan recibir una pena privativa de libertad de hasta 8 años. Pero el problema normativo insuperable para el Ministerio Público por el momento, ¿verdad? Y esto voy a explicar por qué digo por el momento es que la pena privativa que solamente le correspondería a estas personas es hasta 8 años. ¿Por qué? Porque la acción la desarrollaron siendo menores de edad, independientemente de que el resultado se haya dado siendo uno de ellos mayor de edad. Y ahí ese es el inconveniente normativo por el cual la pena privativa de libertad máxima expectada de 8 años en ningún caso podría superar dicho marco penal, ¿verdad? Doctor, yo recuerdo, por ejemplo, el caso del famoso adolescente Amés, que en el año 93 le mató a 3 miembros de la familia Rivelli. Él había sido condenado inicialmente a 24 años de cárcel. Esa ley que después le benefició y por la cual él salió, es la misma que ahora entonces favorece a este muchacho que ya siendo mayor de edad igual va a ser juzgado como menor. Es correcto. A ver, todas aquellas personas que siendo menores de edad hayan cometido hubieran cometido un hecho punible con una pena superior a 8 años, anterior a la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia que empezó a regir en el año 2001, fueron beneficiadas con la retroactividad de la ley penal, porque hay que entender también que uno de los principios axiomáticos, rectores, por excelencia que rigen en materia penal, es justamente el principio de la retroactividad de la ley penal, siempre y cuando ella sea más benigna a la persona sometida al proceso. Entonces, ¿qué pasó en el caso Amés? De que el mismo era menor de edad al momento de realización del hecho, pero él podía ser sancionado como una persona adulta. ¿Qué pasó? Empezó a regir el Código Penal de la Niñez y la Adolescencia
en el 2001 y automáticamente se aplica de manera retroactiva la disposición prevista, creo que en el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establecía que un menor por la comisión de un crimen solamente podría ser sancionado como pena máxima 8 años de pena privativa de libertad. De ahí la explicación legal del por qué es en ese caso específico, y seguramente de muchos menores más se habrán beneficiado con el principio de la retroactividad de la ley penal, siempre y cuando beneficie a la persona sometida a proceso, ¿verdad? Abogado Rodrigo Giodice, como siempre un placer charlar con usted, muy didáctico, muy gráfica su explicación. No, al contrario, para mí es un privilegio. Nuevamente mis condolencias para la familia y ojalá la indignación social se vea reflejada en el cambio de las penas privativas de libertad en el caso de crímenes cometidos por menores, que es un tema que hay que debatir seriamente a nivel parlamentario, ¿no? Gracias, doctor Giodice. El abogado Rodrigo Giodice, uno de los abogados de referencia, uno de los principales profesionales de derecho que hay en nuestro país. Y él decía, el tema de los crímenes de menores hay que debatir de nuevo. Alfredo Manuel Eliseche Sayas, en el 93 tenía 14 años. Como hasta ahora no se pueden divulgar las identidades de menores, entonces todos lo conocíamos o lo conocían en aquella época como Amés, Alfredo Manuel Eliseche Sayas, pero como tenía 14 años, como era un mitaí todavía, la ley lo protegía y entonces la ciudadanía lo conoció con sus iniciales, Amés, Alfredo Manuel Eliseche Sayas. Entonces las iniciales de sus nombres y apellidos conformaban esa palabra. 6 de junio de 1993, ABC Color en tapa, atrapan al menor sospechoso de la autoría del triple homicidio. Vamos a leer un ratito. La policía detuvo ayer al menor de 14 años de edad, sindicado como principal sospechoso del triple homicidio que acabó con la vida de María Torres de Rivelli, José Luis Rivelli y María Lourdes Rivelli, madre e hijos respectivamente. Una vez capturado, el menor se declaró inocente y dijo que los autores fueron 4 encapuchados. El crimen fue descubierto en la noche del 4 de junio de 1993. Mientras repasamos rápidamente el historial de este caso, precisamente queríamos hacer un paralelismo. Amés, cuando eso tenía 14 años de edad. Vamos a ir viendo para que la gente pueda entender. Amés tenía cuando eso 14 años de edad. Él era un, como le decimos, un criadito de la familia Rivelli que vivía con ellos en Asunción, en la zona del barrio Bernardino Caballero, ahí cerca de del seminario más o menos. Junto con la familia Rivelli también vivía otra hermanita de Amés, de 10 años cuando eso. En un arranque de furia, ira, descontrol, nadie supo bien nunca por qué, pero él dijo después, cuando confesó, que le maltrataban mucho a él y a su hermanita y que por eso actuó de esa manera. Esperó a la señora, le disparó, después le violó el cuerpo, el cadáver, y después también fue matando a los hijos que llegaban a la casa. Cuando fue capturado, este menor inicialmente dijo, no fui yo, empezó a negar. Esgrimió una coartada que tampoco se entendía mucho. Después, al ser presionado por los investigadores, terminó reconociendo. Dice, sí, yo les maté y yo le violé a la señora, pero lo hice porque me estaba amenazando un encapuchado. Avanzó con su declaración, reconociendo el hecho, pero siempre alegando que alguien le obligó. Finalmente, se comprobó que actuó absolutamente solo y que fue un crimen con premeditación. Él era un niño, tenía 14 años de edad. Pero, sin embargo, tras contar los, ahí como vemos, dramáticos, dice, y patéticos detalles del crimen, él fue juzgado como adulto, porque cuando eso no regía la ley especial de protección a menores. Y él fue sentenciado por un juez a una pena privativa de libertad de 24 años. Es decir, él tenía que haber salido cuando cumpliera recién 38. Amés fue enviado al correccional de menores Panchito López, donde estuvo recluido gran parte de su condena hasta que cumplió la mayoría de edad. 4 años estuvo preso en el Panchito López y después fue remitido a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Y durante la sentencia de Amés, a quien vemos ahí frente a la ministra Patricia, la entonces jueza Patricia Blasco, este muchachito de 14 años
quien tenía que pasar 24 encerrado, se benefició con la entrada en vigencia de esa nueva ley. Pese a que su condena de 24 años, impuesta en el 95, fue ratificada por un tribunal de apelaciones en el 98 y después nada menos que por la Corte Suprema de Justicia en el 2000. Es decir, esa sentencia contra aquel niño fue ratificada y quedó firme en todas las instancias posibles hasta que entra en vigencia esta nueva ley del menor. Y como su efecto dice retroactivo, es decir, no importa que yo hoy copirema antes, por eso a Ames finalmente le redujeron su sentencia de 24 años a 8. Sí, seguía siendo la pena más elevada aplicable a un menor de edad cuando eso. Pero cuando la ley entró en vigencia, Ames ya prácticamente estaba sobrepasando esos 8 años que entonces él tendría que haber cumplido. Le dieron 24, pero ya 8 años horas a misma en la cárcel. ¿Ve? Y ahí entró en vigencia la ley. Se estudió, se debatió otra vez, el palo Yapota, porque el caso de Ames no era el único. Había también, por ejemplo, el caso de una chica que cuando tenía 17 años de edad en el año 2001, le mató con un balazo en la cabeza y con 11 puñaladas a su novio. Ella, pese a que ya era una señorita, ya estaba entrando a la mayoría de edad. Fue condenada inicialmente a una pena mucho más elevada, pero cuando entró en vigencia la ley, también le tuvieron que bajar la sentencia, adecuarla a lo que era la nueva legislación y así obtuvo su libertad. 12 años después de estar recluido, Ames salió libre en el año 2005. Abandonó la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. ¿Qué fue de su vida? Salió de la cárcel, regresó al departamento de Itapúa, de donde era originario, se casó con una mujer de Encarnación, tuvo un hijo y fue amenazado de muerte. Entonces Ames viajó a la Argentina, se escondió 2 años. Finalmente regresó a Paraguay en el año 2015 y montó una chipería en el municipio de Camburetá. Se iba incluso a llevarle chipa a los policías de la zona y a contarles que solía haber movimientos extraños cerca de su casa. Ames les decía, Amalicia, Sheyucase y Cuay, porque a Cocuejea yo cruzamos con Itipondi, me estaban esperando cerca de casa. Yo creo que quieren cobrar venganza contra mí, decía Ames en una ronda de chipas en la jefatura de policía de Encarnación cuando eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Los policías le dijeron, bueno, ella es cuidante, que nada, pero ¿qué pasó? Siempre le preguntaron por qué mató a la familia Rivelli. ¿Y qué respondía Ames? No, Opama, vea, ya no se mandó a hacer, ya es cosa del pasado. Eso ya quedó atrás, ahora soy un siervo de Dios. Un siervo de Dios, un siervo de Dios. Era la frase que constantemente repetía Ames. Ahí vemos la publicación de ABC Color del 20 de mayo del 2005, cuando Alfredo Manuel Eliseche Sayas abandonaba el principal establecimiento penitenciario. Finalmente, una tardecita noche del año 2015, Ombotila y Chipería, ojo de Calas en Virecope, Jala Ita Iraí, de 7 años. Ames estaba llegando a su casa de Camburetá. Hacía medio año que regresó de Argentina, donde se escondió de los sicarios que sabían que querían cobrar venganza contra él. Cuando entró a su precaria vivienda, a su modesta vivienda en realidad, se sentaron en la sala él, su mujer y su hijo en la noche del 25 de enero del año 2015. 2 sicarios, uno de ellos armado con un revólver calibre 38, irrumpieron en la casa y le dispararon a Ames inicialmente 6 veces. Vaciaron un revólver contra él.
Ese mismo sicario tuvo tiempo de vaciar el tambor de su arma, de recargar y de volver a dispararle a Alfredo Manuel Eliseche Zayas. Claro, contundente, era una venganza, porque nada le hicieron a su mujer y a su hijo, quienes fueron testigos de esta ejecución de tal vez uno de los asesinos juveniles más famosos que produjo nuestro país. Esta es la casa en el barrio San Miguel, en Camburetá, donde ocurrió el crimen de Amés, reitero, quien en su momento protagonizó uno de los casos más emblemáticos del país. A la vuelta de la pausa, más información aquí por ABC TV.